La cola feliz. Una manera de interpretar los acontecimientos en la cotidianidad. Con Mariela Celis y Nelson Bocaranda. Circuito Éxitos. Sí, amigos, y vamos ahora en esta parte del programa a tener al doctor Trino Márquez, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, porque vamos a seguir hablando de esta nueva etapa de confinamiento, cómo será el comportamiento de las personas en el mundo cuando el confinamiento culmine y muchas preguntas que están en el aire. Así que, Mariela, bienvenida también para que hagamos la entrevista en conjunto. ¿Qué tal, Mariela? Así es. Muy bien, bueno, seguimos acá en cuarentena y qué placer poder conversar con nuestro invitado que ya nos va a dar luces sobre este tema que nos tiene preocupados a todos. Y debemos decir también, Mariela, que a partir del miércoles, Dios mediante, lo vamos a anunciarlos mañana, vamos a tener nuestro programa de 4:30 a 6 de la tarde, precisamente porque el gobierno tiene ahora cadena fija todos los días a las 6 a la hora de nuestro programa. Así es, horario especial de cuarentena De mientras cuarentena. la Bueno, cosa se normaliza y volvemos al estudio algún día. así es. Bueno, con nosotros está Trino Márquez, muy buen amigo, respetadísimo sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de la UCB, porque esta nueva etapa de confinamiento, es decir, cuando esto culmine, ¿cuál será el comportamiento? ¿Qué nos habrá cambiado? La vida ha dado un giro drástico desde la pandemia fue declarada y bueno, hay demasiadas cosas, aislamiento, el drama de buscar la comida, el drama de los pagos, el drama de la gente que come si trabaja y sin, bueno, y las diferentes situaciones en el mundo que van desde España hasta México, desde Buenos Aires hasta Nueva York, desde Washington hasta Seattle, de que hay gente que quiere libertad y quiere seguirse moviendo y no le ha importado nada la cuarentena porque tienen que trabajar para comer. Así que bueno, arrancamos contigo, Trino. Es un placer estar con ustedes, Mariela y Nelson. Mira, todas estas reflexiones son las que se están realizando en este momento en buena parte del mundo, porque obviamente hay una contradicción entre libertad y seguridad. Para muchos gobiernos, por ejemplo, el alemán, que ha sido muy exitoso en el enfrentamiento de la pandemia, el gobierno alemán ha colocado por encima, ha subrayado la importancia de la seguridad, porque han tratado de impedir que el coronavirus se convierta en una enfermedad nacional que desborde la capacidad de un país tan desarrollado, el país más desarrollado de Europa. Y les ha ido muy bien. Angela Merkel, la verdad es que lo ha hecho extraordinariamente bien, ha conformado un equipo muy solidario con los gobernadores de los distintos Länder, pero no deja de haber contradicciones porque la gente se siente amenazada en su libertad individual y de hecho durante 2 fines de semana consecutivos ha habido muchas protestas, tanto en Berlín como en otras ciudades alemanas. E igual ha ocurrido en otros países, en los países nórdicos. Aquí en Venezuela incluso tenemos un problema de otro orden, porque aquí lo que está prevaleciendo no es tanto la libertad individual o la defensa de la libertad individual, sino más bien el instinto de sobrevivencia. Aquí las cifras que han aparecido últimamente reflejan que entre 90 y 98% de las familias del país no tienen ninguna capacidad de ahorro. Es Así decir, es. del día a día. Por lo tanto, tienen que salir a buscar el sustento diario. La informalidad se ha disparado en los últimos años y yo estoy seguro, aunque no tengo cifras eh, confiables en la mano, porque no se están realizando estudios, pero la cifra de informalidad que estaba por encima del 55% hasta el 13 de marzo, cuando comenzó la pandemia, seguramente en estos 2 meses ha aumentado, porque se han perdido muchísimos empleos, sobre todo en el sector servicios, en el sector comercial especialmente. Así es que la gente tiene que salir a trabajar y esto está modificando la relación con respecto a las medidas de seguridad que hay que adoptar frente a una pandemia tan agresiva y tan destructiva como esta. Y esto, por supuesto, está cambiando todo, como se han visto en distintos estudios que se están realizando, especialmente por plataformas online. Es que la gente está creciendo muchísimo el empleo a través de la red, empleos que no necesitan
la presencia de la gente en sus puestos de trabajo. Los delivery están aumentando y a partir de ahora seguramente las formas de relación entre la gente, porque, bueno, especialmente en Venezuela, que tenemos una cultura tan dedicada, tan melosa, una cultura donde nos tocamos mucho, la familia, los padres con los hijos, los amigos, las parejas exhiben su afecto públicamente, las amistades muestran su afecto también a través del lenguaje corporal. Todo esto va a tener que modificarse porque ya lo ha dicho en repetidas oportunidades el doctor Julio Castro. Esta es una pandemia que llegó para quedarse y el tapaboca, que es un signo de restricción, por supuesto, también llegó para quedarse por mucho tiempo. Así es que se van a modificar, Nelson y Mariela, las relaciones interpersonales, la cultura del venezolano tan ligada al afecto y a la expresión emotiva y afectiva. Esto va a tener que modificarse, las reuniones familiares, los encuentros cercanos. Y bueno, y si vamos un poco más allá, incluso las formas de cortejar, las formas de atraer a la pareja, de seducir, todo esto, por supuesto que va a modificarse y habrá que ir haciendo estudios sobre la marcha para ver cómo la sociedad nacional y las distintas sociedades de América Latina y del mundo van acoplándose a esta nueva realidad, porque estamos frente a un enemigo que ni siquiera se ve. Entonces, esto está modificando totalmente el cuadro de las relaciones interpersonales, de las relaciones de trabajo, las relaciones culturales. Por ejemplo, cómo se está viendo afectada la cultura es impactante porque, bueno, ¿qué van a hacer ahora los cines, los teatros, los conciertos? ¿Cómo se van a realizar? ¿Cómo va a volver a ver ese contacto de la población con los artistas a los cuales admira, con la música, con la pintura? ¿Sí? Todo esto está sufriendo un cuadro que está en pleno proceso y que uno apenas puede adelantar algunas hipótesis. Fíjate, te interrumpo por esto, antes de que Mariela vaya a preguntar ahorita, es lo siguiente, que hemos logrado que muchos artistas, viendo esa situación, artistas, concertistas, actores, actrices, cantantes, todos están colocando en las redes obras de teatro, música, intervenciones y todo, para que la gente no pierda la costumbre y no pierda el apego que tenía cuando se podía presentarse en persona. Sí, sí. Así es. Se están haciendo obras de teatro a través de Zoom. La gente puede pagar un ticket, una suma módica por disfrutar del espectáculo. Y también estuve viendo un reportaje de Miami. Hoy abren varios restaurantes en Miami. Y bueno, los restaurantes, por ejemplo, de 120 personas de capacidad, solamente podrán aceptar 60 personas. Hay separaciones entre las mesas y sillas de los comensales. Se va a servir la mesa con los platos, los vasos y los cubiertos del momento que se siente el comensal. Se hace una limpieza frente al comensal. Por supuesto que los mesoneros con tapabocas, con máscaras, estas que cubren la cara, que son como de plástico transparente, y con guantes. El baño lo podrá usar una sola vez, o una sola persona a la vez, mejor dicho. Y si la capacidad del restaurante está llena, la gente tendrá que esperar afuera con una separación prudencial para esperar su turno y poder disfrutar de un restaurante. Estas son algunas de las medidas que ya se está tomando a partir de hoy, por ejemplo, en Miami. Ahora, pero sí, fíjate otra cosa, para continuar contigo, Trino, fíjate, leí el artículo en El País de España de ayer, donde Moisés Naim toca varios puntos, que la exageración del impacto de la crisis, el mundo no ha cambiado a través de las otras crisis, no cambió cuando todo el mundo anuncia de cualquier pandemia de las que han pasado, el mundo va a cambiar, y el mundo no cambió. En cambio, el terrorismo y los problemas económicos han tenido mucho más impacto. Otra, la reacción de los gobiernos, que tiene mucho más impacto que el evento que causa la crisis. Y empezamos todos a ver, porque aquí por lo menos pone, los ataques del 11 de septiembre produjeron 3.000 muertos y 100.000 millones de dólares en pérdidas, mientras que los conflictos en Irán, Afganistán y Pakistán dejaron 480.000 muertos, incluyendo 244.000 civiles. Igual pasó con el último gran colapso financiero. Las gigantescas ayudas que los gobiernos desembolsaron para salvar de la bancarrota a grandes empresas tuvieron mayor impacto que la misma crisis. Los gobiernos priorizaron el socorro a las grandes empresas privadas a expensas de la clase media y trabajadores. Esto agravó la desigualdad económica y estimuló el descontento social, lo cual a su vez potenció el populismo, que terminó trastocando la política en muchos países. Ergo,
Ujú. Sí, sí, interesantísimo. Yo leí ayer ese artículo de Moisés Naím, que me pareció muy interesante, pero hay que tener cuidado, Nelson y Mariela, porque ese es el argumento, por ejemplo, de Bolsonaro. No exactamente con la inteligencia que lo hace Moisés Naím, pero sí más o menos dentro de los mismos patrones. Dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer prevalecer? Brasil tiene unas condiciones, hay una altísima tasa de informalidad, el desempleo ha crecido, tenemos que mantener como potencia regional y a partir de ese razonamiento ha desarrollado la política que ha generado hasta ahora unas 15.000 víctimas. Entonces, manejar esto correctamente, yo entiendo que no es sencillo porque se trata de manejar las contradicciones que existen dentro de un país complejo como Brasil y como son todos los países de América Latina, donde la situación del sistema sanitario, la situación industrial, el empleo formal es relativamente muy escaso y donde las condiciones de vida socioeconómicas son en general tan deplorables. Entonces, el coronavirus impactó sobre estructuras ya muy maltrechas, muy maltratadas, porque son países que vienen o que apenas estaban saliendo de crisis, porque el nivel de desarrollo que han alcanzado no les ha permitido superar los niveles básicos de necesidades. Entonces, entiendo que hay allí un verdadero problema. Entonces, creo que lo que dice Moisés Naín hay que verlo con muchísimo cuidado en países como el nuestro. Lo que sí queda claro, Nelson y Mariela, es que las relaciones tienen que recomponerse. La vida cultural de la que veníamos hablando, las relaciones laborales, el uso de la energía, el uso del vehículo automotor, todo esto tiene que ser repensado porque si Naín tiene razón en que el mundo no va a cambiar a partir de esta crisis y que todo va a volver a ser como era antes, pues vamos a obtener exactamente los mismos riesgos que tuvimos antes de finales del año 2019 cuando apareció el coronavirus. Entonces, de aquí la humanidad debería sacar una enseñanza mínima y es que el medio ambiente hay que protegerlo, hay que profundizar la investigación anticipatoria, tal vez es mucho más importante investigar el mundo del microcosmos, el mundo íntimo de la naturaleza, más que el mundo del cosmos. Es preferible invertir más en investigaciones sobre todo el comportamiento de los virus, de las bacterias y de los micropatógenos que invertir en viajes espaciales. Pero creo que es el tipo de conclusiones que la humanidad en su conjunto debería extraer, porque este es un virus que ha impactado la vida mundial. Nunca, primera vez en la historia que... Estamos tan comunicados, además, que también es otra cosa, que esta es Claro, una este es un pandemia mundo globalizado. mediática, además. Mira, y por ejemplo, la gripe española que causó estragos, que fue la anterior, se produjo en un mundo que no era globalizado, Claro. donde las vías de conexión no eran tan rápidas como ahora. Ahora genera en China y el brote más agresivo es en Italia por la cantidad de turistas De ancianos también allá. Y de ancianos viajando, exactamente. Entonces, bueno, estas son las grandes lecciones que yo creo que tienen que extraerse, porque, oye, no es posible que nosotros salgamos de esta crisis sin haber aprendido algunas lecciones mínimas. Pero te interrumpo con otro punto, que es este. Hay una exigencia rutinaria de reformas que nunca ocurren. Al estallar una crisis es común que los líderes políticos e intelectuales pidan la eliminación o la reforma a fondo de las Naciones Unidas, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial del sector privado. Como sabemos, nada de eso ha pasado tras otras situaciones similares. Bueno, debo completar lo que nos está diciendo Trino, que primero que se ha exagerado el impacto de la crisis, ese es uno de los puntos que citaban el país de España y la reacción de lo que escribió precisamente Moisés Naín, que la reacción de los gobiernos tiene más impacto que el evento que causa la crisis, que las crisis no son globales, que la rutinaria exigencia de reformas que nunca ocurren, que es lo que le dejamos, lo comentamos con él allí, y que lo que creíamos permanente resultó ser transitorio y viceversa. Otro elemento común en la crisis es la sorprendente desaparición o la irrelevancia de líderes
e instituciones que suponíamos permanentes y omnipotentes. Saddam Hussein, Muammar el Gaddafi o algunos de los grandes bancos son buenos ejemplos. Vemos además cómo ideas, líderes, acuerdos institucionales y políticos que parecían transitorios terminan siendo permanentes. No todas estas lecciones de otras crisis serán aplicables a la pandemia. Esta crisis es diferente, es una crisis mundial ante la cual ningún país es inmune. Tecnología, globalización, revolución digital, el hecho de que en 2009 en el mundo hay más gente viviendo en las ciudades que en el campo y la total ausencia de una cura conocida para este virus son solo algunas de las diferencias, ¿no? Y dice, la pandemia nos ha traído situaciones que comenzaron como un paliativo y que se han transformado en una realidad que será permanente. Mariela, esta la comentamos la semana pasada. El teletrabajo es el más obvio de los ejemplos. Finalmente, un factor común en todas las grandes crisis es la proliferación de teorías conspirativas para explicar lo que está pasando y el creciente rol de charlatanes que se aprovechan del temor y la confusión de sus seguidores para venderles malas ideas o productos fraudulentos. Como hemos visto de sobra en las noticias, esta pandemia también ha producido un buen grupo de charlatanes. Algunos son presidentes, cierra así el artículo, Moisés Naín. Así que bueno, creo que... Excelente. Seguimos ¿dónde, Mariela? ¿Qué quieres? ¿Musiquita? Vamos con música, ya volvemos con más de La Cola Feliz y Bocaranda 2.0.